Comunidad Sonríete en Resistencia, soy Federico Cruz, su brujo de lujo. Tiene lugar otra viernera y con el gusto de siempre vamos a platicar, vamos a hacer de esto una fraternidad. Sabemos que estamos en un momento muy especial de la humanidad, como les decía en nuestra fotografía de promoción, de reinicio de las vierneras, que tuvimos problemas con la red. Ahora recuerden muy bien lo que es el póster de lo que es El sueño de una noche de verano de William Shakespeare, uno de los mejores exponentes que conoce y en sus obras lo que es el espíritu humano y lo que está pasando ahora en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en nuestra actualidad con este famoso coronavirus. Dentro de la manera que vamos a integrar nuestro conocimiento, a continuar lo que es el decálogo, voy a hacer una exposición de una personalidad extraordinaria. Como ustedes saben, apuesto muy fuerte por lo que es la mujer ahora en su aparición de lo que es la cultura. Parte de esto es de lo que vamos a hablar, con lo que vamos a iniciar ahora nuestra viernera. Hay un personaje que murió en la primera semana de septiembre en Londres. Ella es Sher Hite. Esta mujer hace, fíjense bien, un estudio fascinante de lo que es la sensibilidad humana. Esta mujer proviene del este medio, de un estado que es muy conservador allá en Estados Unidos. Ella nace ahí en Missouri y se traslada, empezando sus 19, 20 años, se traslada a Nueva York, a la Universidad de Columbia, para estudiar historia. No es nada más una mujer más que trata de ser importante. Ella fue importante, entre otras cosas, por esto. Su condición física, que eso lo decían ya los griegos en sus mitos con lo que es Narciso. Narciso era un pastor de una belleza impresionante y a él le gustaba mucho estarse viendo en las aguas porque estaba muy contento con la imagen que el agua le reflejaba, porque era muy bonito, era muy bello. Y así le puede pasar al ser humano cuando tiene una cualidad muy interesante, cuando es alguien que tiene la belleza, alguien que es muy inteligente, alguien que es muy chistoso, que se pasa contando chistes y se pasa la vida siempre con la vanidad normal, sabiendo que en cualquier aspecto de lo que él le dan oportunidad de ser, así se pasa la vida y se acabó. Es una personalidad más intrascendente. Pero resulta que esta mujer, aparte de su belleza, es extraordinario el trabajo que hace para lo que es la cultura después de los 1960 y la revolución sexual que implicó todo esto. Porque les recuerdo 1968, de los cuales soy yo uno de los representantes, porque me tocó participar muy fuertemente en el movimiento del 68. Parte de eso es que todas las cosas que tratamos de poner de cabeza, entre otras cosas, fue la educación sexual, que no teníamos y vimos en la viernera pasada que la oportunidad que nos ofrece la universidad, en la preparatoria tampoco es importante la labor de lo que es la revolución sexual. En fin, esta mujer, obviamente de una inteligencia fuera de serie, ella, si acaso lo que podemos hacer en cuenta de su trabajo es que fue muy preguntona. Entonces le interesó mucho a ella en lo que tenía que hacer, por ejemplo, para poder pagar sus cursos. Sabemos que la educación en Estados Unidos privada es bastante cara. Entonces ella, para poder pagar la colegiatura y para poder mantenerse, porque sus padres no podían, eran muy modestos, no podían ayudarle en nada, entonces ella era modelo y se convirtió en una playmate. Para lo que no saben de los muchachos, sobre todo los de ahora, había una publicación que era el Playboy y pues tenía a lo largo del año, cada mes sacaba a una playmate, mujeres de extraordinaria belleza, y pues ella era una pelirroja que es bastante bella, y pues ella se dejaba retratar y fue una de las playmates. Les recomiendo, los que les interese conocerla, fue la playmate de 1976, en ese año es donde ella fue la que posó.
y bueno, así era como le alcanzaba a ella para hacerlo. ¿Dónde y en qué momento le empieza a entrar a ella la conciencia del papel que está haciendo ella? Claro, era la época de producto de los 60, de la revolución sexual, de la que las mujeres no querían ya el sostén, el brasier ya no era importante para ellas, y la participación de la mujer en lo que era un mundo muy masculinizado, desde aquel entonces producto de lo que fue la revolución de los 60. Pues estamos hablando a principios de los 70. Y resulta entonces que ella hace una publicidad para Olivetti, y en esa publicidad decía, dice, esta máquina es tan inteligente, en la parte de abajo decía, esta máquina es tan inteligente que aunque ella no lo sea, puede trabajar. Fíjense nada más qué manera de hacer de lado el trabajo femenino. Obviamente ella aparecía en trabajo como secretaria, en trabajo de que es poco lo que tiene que hacer, porque nosotros, y estamos hablando, nada tenía que ver con la computación, simplemente era mecánico el sistema de la Olivetti, y ya podía presumir que era superior en inteligencia a una mujer. En fin, empezó un movimiento en Nueva York a través, y ella fue la que lo encabeza, criticándose a sí misma su propio trabajo con respecto a lo que decían de la mujer, que era el adorno, nada más una belleza, y que su trabajo no tenía nada importante que hacer. Bien, entonces analizó ella en base a una cierta gente que él empezó a trabajar, a preguntar, para analizar lo que es la sexualidad entre hombres y mujeres en Estados Unidos. Entonces publicó en 1976 su informe, se llama el informe Haidt. Entonces, en ese informe le preguntó a muchas mujeres cuáles son sus costumbres sexuales, cuáles eran sus preferencias, etc. Y resultó dos cosas importantísimas. Una, fíjense qué interesante. La primera, que el hombre pensaba que lo que a él le gustaba, a su pareja le gustaba. Craso error, lo que es. Cada quien puede tener sus maneras de interpretar, y lo que menos le interesaba al hombre es preguntarle a su pareja cuáles son sus gustos, cuáles son sus experiencias, qué es lo que ella espera al tener una relación. Y eso es lo que ella puso el acento. El hombre cree que la mujer le gusta lo que a él le gusta. Y el número dos, igual de importante, y que lo puso por escrito, la importancia del clítoris. La importancia del clítoris, y resulta que en la cantidad de cuestionarios que ella presenta, que eran cerca de 3,000, la importancia de lo que era la masturbación. Primera vez que se pone por escrito, y aquí vino la revolución. Bomba atómica. Bomba atómica porque por primera vez, fíjense bien, se vendieron 50 millones de ese libro que ella hizo en base al cuestionario que hizo. Por supuesto, fue acusada de tres cosas importantes. El número uno, que promovía el odio al hombre. Número dos, provocaba la ruptura de las familias. Y número tres, que aumentaron los divorcios. De todo eso fue acusada porque estamos hablando de una sociedad anglosajona desarrollada, y no puede aguantar ni siquiera ese tipo de sociedad en una sociedad, sobre todo en Nueva York, que es de avanzada en cuanto a posiciones humanistas. No pudieron aguantar que se les pusiera, que una mujer pusiera en duda lo que era el conocimiento que se tenía hasta entonces de lo que era la revolución sexual. En aquel entonces también empezaron a aparecer el informe Kinsey y también los estudios de Master y Johnson, otros que se dedicaron también a la sexología como forma importante de relación entre los seres humanos, entre la sociedad contemporánea y occidental. En fin, esto fue lo que le dio a ella parte para volver a intentar otra manera de entender lo que es la relación. Si ya podemos entender que ahora hay una parte importante para saber lo que la mujer quiere, se avienta en 1981 su segundo libro de lo que es la respuesta sexual en la pareja, y encuentra dos cosas importantes. Primero, la ira reprimida y la infidelidad es una cuestión común en la sociedad gringa de aquel entonces, pero también
que los hombres tienen problemas para manifestar sus sentimientos, que en lo que nosotros viene a hacer, los hombres no lloran, los hombres no tienen por qué hacer en casa, etcétera. Y estoy hablando de una sociedad anglosajona. Por eso es que ven que nosotros en la preparatoria, por supuesto, no nos van a indicar en nuestras clases de anatomía, fisiología e higiene, no nos van a dar educación sexual porque no es importante. Si esto está sucediendo en Estados Unidos, en una sociedad avanzada, como es en Nueva York, y esta mujer le pone enfrente al hombre lo que está haciendo él capaz en la pareja y que está destruyendo lo que es la mejor manera de manifestarse. Bueno, puede ser también una de las mejores maneras de manifestarse la sexualidad en la pareja humana. Fue de tal manera que las mujeres supieron, esta es la importancia de lo que ella hace, las mujeres supieran que eran frígidas y que sus gustos no correspondían con los del hombre. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Fue de tal manera agredida por toda la gente que la conocía que tuvo que renunciar a la ciudadanía gringa y se fue a vivir a Estados Unidos, se fue a vivir a Inglaterra y allá se casó y fue donde ella muere en la primera semana de septiembre de este 2020, no del COVID. Pero esto es la aportación de una mujer extraordinaria que, como siempre, me he preocupado para que ustedes entiendan lo que son las mujeres y lo que pueden proporcionar y que son vidas que pueden trascender a su propio trabajo, a su propia manera de cómo se pueden oponer ellos a lo que ha sido su educación y en este caso el de ella. Les recomiendo las mujeres que estén interesadas, vamos a poner en el cintillo también parte el nombre de ella y los informes que ella publicó. Bien, entonces, si esto lo tenemos ya por seguro de lo que es el papel de la mujer y mi apuesta para lo que es el feminismo actual. Bien, entonces vamos a pasar a nuestro número 6 de nuestro decálogo de la salud y vamos a entrarle a lo que es la iridología. Recuerdo que en un tiempo en la red aparecía, no sé si todavía o debe estar por ahí esas cosas que son raras, preguntaba a una persona que quería dar una referencia de si Federico era o no un charlatán y porque era primera vez que iba y quería tener alguna referencia, en fin, cosas así que aparecen. Había una respuesta medio mala, intrascendente y de una vez agarro el toro por los cuernos. Todos fuimos alguna vez. Hablo de mi generación, a los chavos ahora ya no, pero hubo un caricaturista intelectual, una persona muy respetada, incluyéndome, de lo que es el trabajo de Eduardo del Río Ríos. Tiene, como él decía, 50 títulos que hizo en libros así, de los monitos que él ponía, que era muy bueno para ilustrar con sus trabajos de lo que fueron los supermachos y después los agachados de Ríos. Y fue una gente muy promotora, muy importante de lo que es el humor mexicano y la manera de representar. Al fin y al cabo, él decía que nosotros, los mexicanos, nos gustan mucho los monitos. En mi generación, ya los de ahora no, porque tiene que ver mucho con las pantallas y la manera de las transnacionales de estar colonizando nuestra mente, pero nosotros fuimos una generación que fuimos educadas y voy a hablar de este libro acerca de Eduardo del Río Ríos, que dice horóscopos, tarot y otras tomadas de pelo. Y dentro de estas tomadas de pelo dice adivinaciones, la astrología, el I Ching, lectura de café, tarot, orinoterapia, iridología, niños índigo, o sea, ya nos metió a nosotros los que creemos en la iridología, ya nos metió al saco de la gente que cree en la cábala, los caracoles, las flores de Bach, los chakras, alquimia, limpias, amuletos, ya nos metió en el mismo costal. Bien, vamos a ver la importancia de esto, de lo que es la iridología. Hay una película que es de 1982, que se llama Blade Runner, que es de uno de los grandes directores de Hollywood, muy interesantes todos sus trabajos que hace, me refiero a Ridley Scott, y es una película que se la recomiendo si no la han podido ver, que está basada en una novela que se llama ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Un título muy sugerente de que uno no entiende nada, pero sí en una visión de lo que es el mundo. Y eso es lo importante de esto.
En ese entonces la física en la óptica no estaba tan desarrollada y era muy difícil poder sacar fotos de un iris porque el acercamiento tenía que ser tenía que tener mucho acercamiento y la iluminación entonces también tenía que ser especial, etcétera. Era muy difícil tener unas buenas fotos del iris. Los primeros libros que salieron en los 60, 70 de lo que era la iridología, pues era bastante complicado y son muy borrosos, de muy mala calidad lo que son las fotografías. En fin, con todo y eso, en 1983, en esa película aparece que dentro de todas las aventuras que tiene Harrison Ford y todos los androides estos que andan tratando de dominar al género humano, hay una manera muy interesante de identificar, y fue la primera vez que fue a nivel masivo este conocimiento, es una manera de hacer que se hace un barrido en lugar de que exista lo que siempre es la mano. Eso ya es muy manejado ahora en las películas de espías y películas de ciencia ficción, que se hace un barrido del ojo y el ojo es lo que abre la puerta o la información, porque también nuestros teléfonos actuales tienen que ver con la faz, pero también con el ojo. Entonces, esto quiere decir que hay algo interesante, hay algo importante, hay algo que nos diferencia entre cada uno, así como existe la manera de identificar lo que siempre ha sido la ficha signalética, de lo que es el reconocimiento de los zampones que nos hacen firmar con bueno, me refiero al 68, me hicieron eso, firmar con la huella, porque eso nos hace diferentes a todos. Resulta que también en los ojos existe esta diferenciación que podemos tener con respecto a todo el género humano. Tenemos unos ojos exclusivamente con una topografía, con una coloratura muy propia y muy importante que tenemos que hacer. Por lo tanto, el maestro Ríos vamos a ponerlo un poco en duda, porque eso es, como ustedes saben, la manera en que yo tengo de estar diagnosticando, y voy a dar las principales maneras que tenemos que defendernos los que tenemos la iridología. Es importante esto, lo que les decía de lo que es en una película, el saber, ya la gente se empieza a enterar de que los ojos, haciendo un barrido con luz, se puede saber quién es, y tiene una característica importante: son muy singulares y muy diferente a cualquier otro ojo, nuestros ojos que tenemos nosotros. Bien, también hay otra parte importante para que estén seguros de lo que estamos haciendo. En el último proceso, en la revista 2293, en su sección editorial, Ernesto Villanueva menciona unas cosas importantes con respecto a la seguridad, y refiriéndose a lo que estamos viviendo en el país, se llama seguridad la asignatura pendiente. Y fíjense lo que dice: establece ciertas maneras de lo que tiene para identificar a la gente que ha tenido problemas con la policía, etcétera, y menciona en el punto número 4 que es necesario rediseñar los exámenes de confianza. ¿Se acuerdan ustedes que en Coajimalpa, el delegado se entera que dos de sus principales funcionarios de la delegación, ahí resulta que están inmiscuidos en problemas de drogas, en problemas de secuestros, en problemas problemas muy fuertes? Los agarraron con mucho dinero, con secuestrados, etcétera. Y el delegado Rubalcaba dice: vamos a hacer controles de confianza de vuelta. Me parece una reverenda estupidez lo que está diciendo. Y a esto se refiere Ernesto Villanueva, porque dice, por ejemplo, es necesario rediseñar los exámenes de control de confianza, tema del ya que me he ocupado en estas páginas en su oportunidad. Recordaría tan solo lo básico. Deben hacerlo grupos de expertos independientes reconocidos por la American Polygraph Association, APA, por sus siglas en inglés, la organización más prestigiada en el mundo sobre esta temática. Dichos exámenes incluyen, además del equipo de polígrafo al que se refiere el delegado Rubalcaba, el eye detect. O sea, en el ojo hay una singularidad, una particularidad que nos dice que solamente al individuo se le puede reconocer a fulano de tal porque su ojo es muy singular. Y que además, esto es importante, abundo un poco más, también en el cabello se puede saber exactamente si ha habido ingestión o no de drogas.
Fíjense nada más, en Estados Unidos ustedes pueden ir por esa prueba de lo que es el cabello para saber si los hijos están o no iniciándose en las drogas o ya están en las drogas. Esto es importante no porque esté o no yo en contra de lo que son las drogas, sino que la manera en que la sociedad tiene de esconder o que los padres no saben hacer cuando un hijo está en las drogas. Simplemente es para saber si el hijo está o no. En cualquier farmacia de Estados Unidos se puede tener esta capacidad. Y resulta que nosotros en México no le podemos hacer eso a los policías y estamos dependiendo de las pruebas normales para saber si se consumen drogas o no, y el famoso polígrafo que ya vemos que está totalmente rebasado. Eso es lo que ahora se puede brindar con respecto a la iridología. Fíjense, ¿qué es la cosa importante? Si nosotros no podemos tener en la educación universitaria, no podemos tener una buena educación de lo que es la sexualidad, pues no vamos a esperar que la Facultad de Medicina habilite a sus estudiantes como su conocimiento acerca de lo que son los test, su conocimiento acerca de lo que es la combinación, o simplemente una manera de diagnosticar que es muy rápida. No es, por supuesto, la iridología el gran descubrimiento. No, es simplemente de lo que esto es importantísimo, de lo que es en casa con una mujer, en este caso la mujer, o gente interesada como hijo, como parte de un núcleo familiar, en saber lo importante que la iridología puede aportar a lo que es la medicina de trinchera que nosotros podemos reconocer dentro de casa. En la iridología, lo más importante que podemos nosotros identificar es si el problema es, no estoy negando la otra medicina, la medicina alópata o el servicio de un hospital. Si se está pudiendo con el problema que es una diarrea, que es un dolor, que es un catarro frecuente, que es una alergia, si no se está pudiendo, pues acudir con el especialista. Pero primero, lo que sería la medicina de trinchera, lo que tiene que saber la mamá, lo que tienen que saber los integrantes de esa familia y cómo sería la iridología que nos ayuda a nosotros para que poder, en primera instancia, hacer más fácil el trabajo del especialista o que no tenemos que tener el acceso al especialista porque tenemos suficientes medios en casa para que se pueda hacer. Esto es algo importante que tengo que ser muy puntual de lo que es la iridología. Cuando hay un problema de dolor o hay un problema específico que el cuerpo nos está diciendo que hay algo en esa parte, siempre se manifiesta con el dolor, con la fiebre, el enrojecimiento. Hay maneras de identificar. En la iridología nos dice cómo es la conformación del cuerpo, porque una manera muy sencilla de saber lo que es el cuerpo es como si fuera el horario. Es del 1, 2, 3, 4, lo que es las horas registradas de la 1 al 12, y así es como tenemos nosotros la manera de identificar a la 1, donde se pone el horario, a la 1, de las 11 a la 1 hasta la zona del cerebro, luego la zona que sigue, las partes que son el pulmón, luego las partes últimas hasta los pies, todo está representado porque se va iniciando la formación del ser humano, se va iniciando cada vez que se agrega un tejido más, en el tejido de lo que es el iris se va agregando para lo que viene siendo el cuerpo humano. Entonces cada una de las fibras de lo que es el ojo, lo que conforma el iris, es una nueva forma de que tenemos de interpretar ese tejido, cómo se va agregando en el ojo. Entonces es una memoria que tenemos de la formación de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo más importante que dice nuestro ojo? Pues que existe una parte que es la mucosidad. La mucosidad se va a presentar por dos cosas. Una, que es la defensa del cuerpo para aislar el tejido, porque puede ser un problema de absceso hepático amibiano. En la región del hígado va a aparecer una película, como una gelatina, donde la mucosidad es para dos cosas. Una, la defensa del cuerpo para que no se propague al tejido adjunto, por eso se aísla con esa mucosidad, pero también esa mucosidad es irritante. Por eso se presentan el dolor, la fiebre, el enrojecimiento, el entumecimiento de esa parte que algo está sucediendo ahí. Y esa es la manera que tenemos de interpretar, es que si estamos empleando bien, en este caso nuestras hierbas, o lo que vimos en la viernera pasada, el ponerse el barro en los ojos, el hacerse el lavado del albahaca y la manzanilla, el proteger el medio que estamos utilizando
vamos a saber si está siendo efectivo o no, porque se está quitando la irritación de ese tejido, porque la mucosidad está desapareciendo o está aumentando. Esta es la primera cosa que tenemos que hacer si nosotros tenemos un dolor de cabeza y tomamos el milagro de la pastilla que para atontar los sentidos y quitarnos el dolor de cabeza, inmediatamente vamos a ver la inflamación que produce en el estómago, que lo sabe el doctor, por eso tiene que mandar los antiácidos tan importantes que mandan, que si ya saben que mandan 2, 3 medicinas, tienen que poner los antiácidos porque hay inflamación en el estómago muy fuerte. Entonces, por eso es que como este gran monstruo que es la industria farmacéutica, no le interesa que nosotros podamos en casa tener este tipo de conocimiento. Entonces, si nosotros podemos observar con una luz y una lupa y alguien en quien ustedes confíen, en poder saber que esto es el conocimiento importante que debemos tener en casa. Es una luz, es una lupa y el reconocimiento que tenemos que hacer, que nuestro cuerpo nos está pidiendo que le ayudemos, porque hay una parte muy importante que está pidiendo ayuda y está mostrando en nuestros ojos la capacidad que tenemos nosotros de identificar eso. Si esto es posible, por eso nosotros tenemos que estar muy listos, porque de pronto podemos estar en cualquier parte o le podemos decir a cualquier doctor, estudiante de medicina que ustedes creen en la iridología, va a decir, pobrecito, no sabe lo que está haciendo, lo que no saben son ellos. Esto es una cultura que nosotros tenemos que tener y con estas bases sencillas, prácticas y que hay que identificar, por ejemplo, el proceso de dónde viene la fiebre. Si la fiebre está causada por un problema estomacal, por el mismo COVID, por una alergia, por lo que sea, por la comida que se acaba de ingerir, eso es lo importante, que nosotros es lo que tenemos que hacer. Si nosotros tenemos el té de la abuela que nos dieron a nosotros de niño, el dolor que despierta en la noche de lo que es el estómago, que si hay vómito, que si no hay vómito, que si hay diarrea, que si hay inflamación, todo eso que hace el médico, lo primero que tenemos que hacer en casa es la medicina de nuestras mezclas de hierbas, que esto es el propósito de la viernera y el propósito del decálogo. Tenemos en la modesta forma que podemos interpretar los que es Sonríete, todos ustedes tienen, los que han ido a consulta, tienen una lista para lo que sirven las hierbas y es para lo que ustedes deben tener su botiquín para poder tener y saber qué hacer cuando se presenta una molestia, un dolor, una diarrea en casa. Y después acudir con el especialista. Pero ojo, no estoy hablando del especialista como nos educaron a nosotros en los 50, que empezaron los cines. Les recuerdo que yo soy del 52. Me llamaba mucho la atención de lo que era el Alka-Seltzer. El Alka-Seltzer aprovechaba la gran cantidad que tenemos los mexicanos, la gran capacidad que tenemos de hacer fiestas. Entonces decía, recuerdo muy bien que era una caricatura, que era, por supuesto, antes de empezar la película, o en el intermedio de la película, el prontito Alka-Seltzer era un personaje caricaturesco, así como niño, a manera de sombrero, la tableta efervescente del Alka-Seltzer, y decía, siempre de manteles largos se la pasa don Ignacio, pues se festeja cumpleaños y cócteles de negocio, la fiesta, la comida, entonces, ¿qué hay que hacer con las agruras? Tomar el Alka-Seltzer. Si se toma el Alka-Seltzer es una manera de atontar lo que es la digestión. Vamos a hacer mejor nosotros la combinación exacta de los tés, lo que es Sonríete y la apropiación que ustedes mismos tienen de lo que eran los tés de la abuela. Esto es el decálogo y esto es la validez de lo que nosotros tenemos en la iridología. Una de las cosas importantes que trato de hacer es que cuando hagamos la revisión de lo que es la iridología, vamos a ver un poco más adelante, más a fondo, lo que es esta manera de interpretación de lo que es una manera de diagnosticar para la medicina de trinchera. O sea, no medicina de trinchera, simplemente los remedios que tenemos que hacer en cuanto tenemos a un hijo que está con problemas, tenemos un hermano o alguien de nuestro medio que tiene ese problema, ofrecerle lo que son nuestros conocimientos y una manera de interpretar lo que está pasando en nuestro cuerpo. Esto de la iridología, hay un libro muy importante que fue de los primeros importantes del doctor Jensen, que se llama Ciencia y Práctica de la Iridología. Es un libro que ya está descatalogado. Hay otros intentos importantes de lo que ha sido y sobre todo que ahora a partir de los 80s, hablando de lo que es esa película de Blade Runner,
que ya ahora la fotografía está tan avanzada que ya ven ahora, por ejemplo, en los teléfonos se sacan películas, se sacan fotografías de muy buen acercamiento para cuando necesito que la gente está lejos, me manda la foto con ciertos cuidados y se puede perfectamente saber qué es lo que está pasando en el cuerpo a través del diagnóstico que se puede hacer del iris. Entonces, si tenemos nosotros esa oportunidad, vamos a saber emplearlo con lo que en la siguiente revisión que hagamos de la que es la iridología. Esto es simplemente para saber que en nuestra sociedad hay maneras, sobre todo con la cultura que tenemos de nuestros test, hay maneras de saberlos aplicar en nuestra casa, en nuestro conocimiento diario y para que nuestra familia pueda seguir unida y podamos tener una salud aceptable, sobre todo ahora que tenemos el embate de esta nueva manera que hay que entender nuestra manera de comer, nuestra manera de relacionarnos y el daño que nos está haciendo este sistema que siempre nos hizo que ante cualquier catarro, ante cualquier dolor, tengamos que ir con el especialista para que nos atiborre de medicina y que ahora nosotros teóricamente, y esa es una de mis grandes apuestas para esto, enseñarles a ustedes que con la iridología podemos nosotros defendernos, podemos tener una aportación hacia la salud de lo que es la familia, de la que debe tener la familia. Esto es lo importante para mí que se está haciendo ahora con lo que es el decálogo. Tenemos capacidad de defendernos, vamos a ver, les voy a publicar los libros que tienen que tener con respecto a la iridología. Hay autores muy serios, hay autores bastante chafitas, como en todo, pero esto es lo importante, es una medicina de trinchera y es una medicina que debemos defender, es una manera de recuperar y de mejorar nuestra salud. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo, continuamos con las vierneras. Estamos por revivir a nuestros personajes del brujito y de esta mujer que siempre lo pone a, como decimos en nuestro tiempo, a parir chayotes. Federico Cruz, su brujo de lujo, en otro abrazo que nos damos de la viernera. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.